Muy buenas noches. Mi nombre es Daniel Eduardo Carlos Rodríguez, estudiante de Ingeniería Electrónica, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi documento. En el momento vamos a explicar el ejercicio número 1 de la guía de actividades unidad 2 de electromagnetismo, en donde aprenderemos inicialmente es el manejo de un simulador. Entonces, previamente ya tenemos aquí abierto la guía de actividades de electromagnetismo. ¿Sí? Mira. Entonces, en esta guía de actividades nos dice que el simulador virtual, partícula cargada y conductor en un campo magnético. Instrucciones. Seguir los pasos listados a continuación y desarrollar las respectivas actividades. De grabar un video siguiendo los parámetros detallados en la guía de actividades y rúbrica de evaluación, unidad 2, tarea 2. Fundamento del campo magnetostático. ¿Sí? Y aquí en la guía nos entrega a la universidad este link para un laboratorio virtual. Pues aquí ya lo tenemos previamente abierto, ¿sí? Entonces, acá ya tengo respectivamente precargado. Le voy a decir nuevo y le voy a colocar en este momento lo que nos dice la guía de actividades. Aquí vamos y en la guía nos dice lo siguiente. Dice el paso 2. El paso 1 es acceder al link. El paso 2 dice, los diferentes deslizadores del laboratorio virtual le permitirán manipular respectivos valores de los parámetros que inciden en el fenómeno físico simulado. ¿Sí? Selecciona un campo magnético, deslizador llamado magnético. Y dice diferente de cero. No nos dicen más la guía, entonces debemos colocar un valor X diferente de cero. Dice ahora, fije un valor positivo para la carga, negativo campo eléctrico en el botón campo eléctrico. Entonces vamos a ir a la guía, al laboratorio, y acá, sí, aquí nos dice campo eléctrico y nos dice el magnético. ¿Sí? La guía nos especifica que debemos colocar un valor positivo para la carga, negativo campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico es un valor negativo y el campo magnético un valor positivo. ¿Sí? Estos valores no los vamos a tocar, solo tenemos estos. Entonces, al darle nuevo, ya queda previamente cargado el simulador. Entonces le podemos decir play y él empieza a hacer un movimiento. ¿Sí? Este es una partícula que se empieza a mover en el espacio. Listo. Ahora, vamos a decirle, vamos a cambiar el campo magnético y le vamos a decir que 1000. Nuevo y le damos play. Vemos que en el campo magnético, al colocar este valor, nos está indicando una onda distinta. Entonces, dice, la velocidad V sub 0 de la partícula cargada en unidades por 10, o sea, la unidad por 10 a las 5 metros sobre segundo. Esa es la velocidad, o sea, esta velocidad que está aquí. En este caso tenemos 2, entonces sería como decir 2 por 10 a las 5 metros sobre segundo. ¿Sí? En el control titulado velocidad. La intensidad del campo eléctrico, vamos a darle pausa, NC, en el control titulado C eléctrico. ¿Sí? Ya manipulamos acá. Dice, la intensidad del campo magnético en Gauss. ¿Sí? O sea, ¿qué nos quiere decir? Que este valor debe ser Gauss y dice que es 10 a la menos 4 teslas. ¿Sí? En el control titulado magnético. Es esto. Estamos hablando de 1000 Gauss. ¿Sí? Ahora, la carga positiva o negativa del ion, unidad de carga, es 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb en el control titulado carga. O sea, tenemos acá este 2 que lo vamos a multiplicar por este valor, en este caso, es 2 por 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Sí? Y dice que la masa de la partícula está, ¿cómo es?
es en este valor, ¿sí? Entonces, en este caso está diciendo que es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que este valor 1 lo multiplicamos por este otro valor, ¿sí? Y esa es nuestra masa que tenemos. Obviamente la masa no la tocamos, ni la carga tampoco, y la velocidad tampoco de la partícula. Lo que sí movimos es esto. Bueno, si en la guía nos dice que debe ser un valor negativo el campo eléctrico, vamos a asumir que este valor es positivo, ¿sí? Y vamos a ver que el desplazamiento de la partícula cambia, ¿sí? Ahora es hacia un sentido contrario, ¿sí? Vemos que ya se desplaza al lado opuesto del anterior. Bueno, entonces aquí en el laboratorio nos indican cómo calcular la carga. Mira, aquí nos dice la carga de 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, la masa, el campo eléctrico. Entonces, cada cosa nos explican cómo hacer el cálculo detallado, ¿sí? Vamos a ir de nuevo a la guía. Ahora dice que al hacer clic en el botón nuevo y luego en aquel que tiene el símbolo de play, comienza la simulación y se podrá visualizar la trayectoria helicoidal de la partícula tal como se ilustra en la figura, ¿sí? Bueno. Entonces vamos ahora al paso 3. ¿Qué nos dice el paso 3? Dice, después de conseguir una trayectoria y de acuerdo con los valores de los parámetros fijados, calcule. Bueno, en este caso nos dice dos cosas que debemos calcular de este primer punto. Dice, la fuerza sobre la carga debido al campo eléctrico. Entonces, esa fuerza sobre la carga, aquí en este caso, fue calculada de la siguiente manera. Dice, esta imagen fue tomada en el simulador en donde yo asumí que el campo eléctrico estábamos en menos 800 y el campo magnético era 1000, ¿sí? Lo otro lo dejé tal cual, no lo alteré. Este fue el desplazamiento de la partícula. Acá se puede ver en el cursor. Entonces, dice, la fuerza sobre la carga debido al campo eléctrico. En este caso nos quiere decir la carga que está aquí, que es un valor de 2. Campo eléctrico, en este caso lo tenemos como la letra E y pues obviamente al ser un campo eléctrico tiene una dirección, ¿sí? Ese campo eléctrico está aquí como menos 800 y la fuerza eléctrica, ¿sí? En este caso, fuerza eléctrica también es una magnitud, entonces ella tiene sentido, por eso tiene esta flechita. Entonces, al hacer el cálculo, nos dice que Q, o sea, la carga, lo que habíamos leído anteriormente, en este caso es 2, por lo que nos dice el simulador, 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿sí? Que lo cual al hacer esta multiplicación nos da 3,2 por 10 a la menos 19. Ahora, el campo eléctrico nos dice que es menos 800, entonces aquí está, ¿sí? Campo eléctrico, menos 800 Newton Coulomb. La fuerza eléctrica se calcula con la carga y con el campo eléctrico. En este caso, la fuerza eléctrica, pues es multiplicar la carga, que ya la tenemos calculada, con el campo eléctrico, que ya también está debidamente hallado. Entonces, solo se hace la multiplicación. Al hacer la multiplicación nos da menos 2,560 por 10 a la menos 19 newton, ¿sí? Ya tenemos nuestra fuerza eléctrica. Entonces, ya tenemos este primer paso, ¿sí? Ahora, nos dice el radio de la curvatura para el componente circular de la trayectoria. En este caso tenemos que hallar algo que se denomina también la fuerza centrífuga, masa, la velocidad, la fuerza magnética, velocidad de la carga y, y campo magnético. En este caso, pues esta es una B mayúscula. ¿Sí? Bueno, aunque lo tengo acá también como B minúscula. Bueno, entonces, el radio, lo primero que tenemos que hacer es las dos fórmulas con las que se halla la fuerza centrífuga
y la fuerza magnética, ¿sí? En estos casos, estas dos fuerzas vienen a ser iguales, son muy parecidas, ¿sí? Son iguales. Entonces, lo que hacemos, lo que podemos es igualar estas dos fórmulas para hallar nuestro radio. En este caso, es esta R que está aquí en la fórmula, ¿sí? Entonces, ¿cómo se iguala? Tomamos la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio y la igualamos a la carga por este producto cruz. En este caso, esto es un producto cruz de la velocidad por el campo magnético, ¿sí? Este producto cruz está acompañado con con un ángulo. Entonces, en este caso, nosotros vimos que el ángulo se usa también imaginarias, pero en este caso yo lo multipliqué ya directamente, ¿sí? Y al despejar este radio, la fórmula nos queda de esta siguiente manera. El radio es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre la carga por la velocidad por el campo magnético, ¿sí? Al despejar fórmulas sabemos que pues tenemos una velocidad al cuadrado sobre una velocidad, pues ella se cancela una y se cancela una, entonces queda solo una velocidad, ¿sí? Entonces nos queda la fórmula de la siguiente manera, que el radio es igual a la masa por la velocidad sobre la carga por el campo magnético. En este caso también una B mayúscula, ¿sí? Bueno, nosotros lo que hicimos fue reemplazar la masa, que la tenemos, ¿sí? En este caso la masa nos dice aquí que es esto, 1, ¿sí? Lo que habíamos hablado, 1 vamos aquí al simulador. Dice que la masa es 1 por 0,67 por 10 a la menos 27. Como aquí la tenemos con su índice 1, o sea, es multiplicar 1 por este valor. Al igual, todo un número multiplicado por 1 nos va a dar igual el mismo valor. Ahora, al realizar esta operación, nos da que el radio es de 1043 por 10 a la menos 3 metros, ¿sí? Ese sería nuestro radio, o sea, es el radio que está haciendo esta circunferencia, ¿sí? Ahora, el paso 1B. Ya tenemos este paso, que era hallar el campo magnético, hallar también la fuerza sobre la carga debido al campo eléctrico, y ya fue hallado la fuerza eléctrica. Ahora vamos al campo magnético. Este caso también, este link lo vamos a copiar. Eso aquí y decimos, y entramos. Listo. Bueno, en este caso estamos viendo es una bobina. Este es el principio básico de una bobina. ¿En qué se basa este principio básico? Que cuando hay dos polos y también hay una espira, en esto normalmente se llama una espira con un conductor, ella gira por la variación de polos, ¿sí? Obviamente al circular una corriente eléctrica, ella genera una variación y estos polos lo que hacen es que empiezan a hacer atracción y repelsión, ¿sí? O repelen también. Bueno, ahora nos dice que en la figura se muestran los elementos básicos de un motor DC, ¿sí? Que lo estábamos mirando. Una corriente I es transportada en dirección indicada a través de una espira conductora en colores amarillo y negro. Suponga que la espira es cuadrada. La espira se encuentra entre los dos polos magnéticos norte y sur, ¿sí? Norte, sur. Que originan un campo magnético homogéneo B en toda la región dentro de la que está la espira. Una única línea y vector de campos magnéticos son ilustrados. El siguiente enlace encontrará el simulado. Ya entramos a este enlace y ahora nos dice, este paso 2 dice, encuentre la magnitud
de la fuerza magnética sobre el segmento del conductor señalado en verde en la figura, de la, de la longitud L y perpendicular al campo magnético. ¿Sí? En este caso, aquí en la guía nos indican esto, ¿sí? Que nos toca sobre esta área hallar esa magnitud de fuerza magnética, ¿sí? Acá en la guía nos indican que la corriente es este, este símbolo, es reemplazarlo por la suma de nuestros dígitos de la cédula. En este caso, acá esto es lo que nos indica. Pues yo al realizar la suma, mi, me da una suma de 42, lo cual lo multiplico por este valor y eso va a ser mi corriente en amperios. E igualmente para la longitud que está en esta espira. Entonces, lo siguiente, pues aquí está, respuesta número 42. Realizo las multiplicaciones para, para ese cálculo, ¿sí? Entonces, ahora, encuentre la magnitud de la fuerza magnética sobre el segmento del conductor señalado en verde en la figura, de la longitud L, que ya la vimos, y perpendicular al campo magnético, ¿sí? Esto, lo que hacemos es la multiplicación, tin, tin, para poder encontrar nuestra fuerza magnética, ¿sí? Fuerza magnética es igual a la corriente por la longitud por el campo magnético, ¿sí? Entonces, reemplazamos y decimos que es 21 amperios por 21 metros por 0.5 teslas, que me da una fuerza magnética de 220 newton, ¿sí? Determine el torque del par de fuerzas que se ejerce sobre la espira cuadrada cuando la magnitud de las fuerzas es la calculada en I, o sea, en el primer punto, acá. Entonces, ese torque es igual a la fuerza por D, ¿sí? Por la distancia. Entonces, colocamos acá esto que es la longitud, o sea, esa L dividido 2, ya sabemos cómo es. Entonces, 0.5 metros dividido 2 nos da 0.25 metros, lo cual es un torque de 220.5 newton por 0.25 metros. El torque que está en esa espira, o sea, el torque magnético, se puede decir, es de 50.125 newton metro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí decimos que los torques son norte y sur. ¿Sí? Es la fuerza que ellos están ejerciendo sobre la espira. Dice aquí, al ser las mismas características de la espira, tanto en el norte como en el sur, su torque es el mismo. Bueno, ahora, esto fue lo de todo, esto es el punto uno, donde pues aquí en la guía nos dice, esto es su valor del campo magnético. Ve, igual 0.5, que no lo había explicado acá. Y ve, campo magnético 0.5 teslas. Esto te quiere decir teslas. Bueno, espero que me hayan entendido la pequeña explicación sobre este primer punto. Muchas gracias.